En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Hemos llegado, hermanos, al sexto domingo del tiempo ordinario. Hablemos primero, o mejor dicho, reflexionemos primero de la confianza. La confianza podríamos decir que significa esa capacidad que el ser humano tiene para depositar parte de su vida o un aspecto de su vida o su vida entera en las manos de otro. Eso es la confianza. Yo deposito algún aspecto o algo de mi vida o toda mi vida en las manos de otro. ¿Cuántos sufrimientos no viven ciertas personas o sufrimos las personas cuando confiamos en gente equivocada? ¿Sí o no? ¿Cuántas heridas en el alma y en los afectos cuando el hombre o la mujer cae en el error de confiar en quien no debería de haber confiado? Ese es un problema, no solo de índole espiritual, sino también psicológica. Y de eso nos habla hoy la primera lectura, porque la palabra de Dios siempre trae luz para nuestras situaciones. La primera lectura tomada del libro del profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo del 5 al 8, nos habla de que es tan necesario e importante tener una jerarquía de confianza. Algo de esto hablábamos el domingo pasado, cuando hablábamos de que hay que aprender a confiar de modo absoluto solo en el poder de Dios, no en el poder de un hombre, porque los poderes humanos se terminan, se equivocan, no son perfectos, decíamos. Eso lo tomábamos a partir de la lectura de Isaías, que nos hablaba que en la muerte del rey Osías, él tuvo una visión que estaba el Señor sentado en un trono muy alto. Y a partir de esa frase decíamos que el poder de Dios es superior al poder del hombre. Y por lo tanto hay que confiar más en Dios que en cualquier ser humano. Pues hoy es más clara la palabra de Dios y la frase es fuerte. Esto dice el Señor, Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Más claro, no puede ser.
Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. ¿Va? Entonces, es problemático. A veces hay personas que confían más en el ser humano. Allá está hoy que estamos en el mes de los enamorados, ¿verdad? Y van las muchachas, algunas muchachas, ay, que yo, ni vienen a misa las bichas. Y a veces son los hipotes. No vienen a misa. Están tal de espalda, allá entuturutados. O si están en misa, están viendo el celular porque están hablando, quizás, chateando con el novio. Eso es, poner la confianza en un hombre. Y a Dios, dale sobrando. Aparta del Señor su corazón, porque su corazón está centrado en un ser humano. Y ya después, cuando las engaña, ya andan llorando. Lágrimas, ¿para qué? No sirve. ¿Y esto por qué ocurre? Porque no hay una jerarquía de confianza. Confiamos más en seres humanos. Maldito, dice. Es que eso es cierto. Uno se desgracia la vida cuando no ha confiado primero en Dios. Eso es así. Será como un cardo en la estepa. Miren esa figura literaria que ocupa la palabra de Dios. El cardo es una plantita que no crece. El cardo habita en lugares fríos. Y es una planta que siempre se queda chiquita. ¿Qué significa eso? Que el que no aprende a confiar en Dios, que confía primero en los seres humanos, no va a desarrollarse. No va a desarrollarse plenamente. Sus dimensiones no van a crecer. Su dimensión intelectual, volitiva, su dimensión psicológica, espiritual, social, no va a desarrollarse. Se va a quedar empequeñecida. Eso ya es una maldición prácticamente. Será como un cardo en la estepa que no disfruta del agua cuando llueve, dice. Entonces hay una jerarquía de confianza. Al contrario, dice de aquel que confía en Dios, bendito el hombre que confía en el Señor, dice. Miren, confía en el Señor. De la primera confianza es en el Señor, luego en el ser humano. Aquí aclaro que con esto la palabra de Dios nos está diciendo que hay que desconfiar de todo mundo. No, tampoco. Pero sí nos está advirtiendo algo que en lo que a veces caemos. Uno no puede ser demasiado confiado. De confiar de inmediato en las personas, uno tiene que tener prudencia, prudencia. Usted no puede confiarle su vida a cualquier persona, por ejemplo, no. O confiar que, ay, qué bueno, parece bueno, pero eso el tiempo lo va a ir diciendo. Por eso es que nos equivocamos mucho, porque a veces somos demasiado confiados. Hay que ir prudentemente, hay que ir prudentemente. La confianza rápida y perfecta, solo a Dios. Porque en los seres humanos hay mucha hipocresía a veces. Hay gente mentirosa que delante de uno son un dulce. Sí son amabilidad y que no sé qué, hasta casi le dicen a uno, yo muero por usted. Pero detrás ahí andan acuchillándolo a uno. No es así. Hay gente envidiosa. Que la envidia se pone en la máscara de la amabilidad, pero todo lo hacen solo para aparentar, para ver qué sacan de usted. Y después, o bien aprovecharse, o bien ultrajarle. Eso es así. Por eso la palabra está diciéndonos también que no podemos tener una confianza inmediata al ser humano, sí en Dios. Por otra parte, tampoco con esto se nos quiere decir que hay que desconfiar de todo mundo, ya lo dije. No, hay que confiar. Pero siempre en esa jerarquía, primero en Dios y luego poco a poco en las personas. Porque de ahí viene la bendición primera. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Pero hay personas que ponen su esperanza en un ser humano. En políticos, en su novio, en su novia, en su esposo, en su esposa, en el jefe, en la jefa, en el cura. Pues sí, no hombre, primero en Dios.
Y luego, poco a poco, según las circunstancias y la comprobación prudencial, nos va indicando en el ser humano. Esa es la clave. Mucho, vuelvo a repetir, de nuestras frustraciones de vida personal se debe a que no hemos sabido confiar en orden, a que o bien desconfiamos exageradamente de los demás, porque no hemos hecho un proceso adecuado para llegar a confiar, o bien confiamos de modo muy rápido en los demás. Ambos son errores. La desconfianza excesiva o la confianza excesiva en un ser humano siempre es un error. Y de esto nos está hablando la primera lectura en la sabiduría de la palabra. Hay una jerarquía, primero en Dios, y si confías en Dios vas a ir poco a poco aprendiendo a confiar en el ser humano, como Dios manda, como Dios manda. Por eso hemos dicho en el estribillo del Salmo 1, dichoso el hombre que confía en el Señor. Segunda enseñanza, hermanos. La entresacamos de la segunda lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo número 15. Nos habla San Pablo, dentro de muchas cosas, de la importancia que tiene el tener la capacidad de adquirir en nuestra vida una visión trascendente, es decir, una visión de fe, de aprender a ver las cosas más allá de lo que podemos verles. Y eso es la fe en la resurrección. La fe en la resurrección nos indica que nuestra vida no se acaba solamente con lo que vivimos en este mundo, que hay más allá, que hay un más allá y que así hay que vivir con esa esperanza en el más allá, vivir nuestra vida presente. Hay una frase que me llama mucho la atención. Si nuestra esperanza, dice el apóstol Pablo, en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Lo vuelvo a repetir por si alguno está dormido. Vamos a ver si se despierta. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera, es decir, se hiciera chiquita, tan solo a las cosas de esta vida. Usted que tiene allí el misalito del parroquiano, léalo para que no diga, este padre es un mentiroso. No, ahí dice la palabra eso. Y dice, solo a las cosas de esta vida seríamos los más infelices de todos los hombres. Eso es verdad. Y a veces como católicos y cristianos caemos en esa trampa. A veces, ¿por qué venimos a la iglesia? Para que el Señor nos sane. A veces, ¿por qué venimos a la iglesia? Para que el Señor nos aumente el pisto del sueldo que tenemos, que no nos gusta, ¿verdad? Solo andamos pidiendo, y no digo que sea malo, pero a veces nuestras peticiones solo se reducen a cosas de esta vida. Pero para la vida eterna, a veces no pedimos casi nada. A veces, si usted se fija, ¿cuándo fue la última vez que usted pidió, Señor, hazme más santo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor, Señor, dame la virtud de la paciencia, y para tener paciencia, mándame pruebas? Porque la paciencia solo se cultiva teniendo pruebas. ¿Quién de ustedes le ha pedido pruebas al Señor? Señor, mándame una prueba para yo ver si soy paciente. Nadie, quizás. ¿Ve cómo estamos de arrevesados? ¿Y por qué? Porque reducimos nuestra esperanza en Cristo solo a cosas de esta vida presente. Llevarla bien en esta vida presente. ¿Y eso es pecado, Padre? No, no es pecado, pero es reducir demasiado la fe cristiana. Buscar a Cristo solamente para que me solucione la vida. Y a veces Cristo no te va a solucionar la vida, te la va a empeorar. Porque así te va a ayudar a crecer en virtud. Y te va a recordar, como decía San Juan de la Cruz, que la vida principal no es esta historia, sino la eterna. Por eso dice San Juan de la Cruz, Dios te va a quitar familia, amigos y hasta tu historia, porque un día nos moriremos, para que te des cuenta que el único que permanece es Él. Todo lo demás se acaba.
amigos, familia, papá, mamá. Todo eso pasa. La fuerza del cuerpo, todo eso pasa. Solo Dios permanece. Como dice la Escritura en Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el único que permanece. Pero nosotros por eso nos frustramos muchas veces, porque nos hace falta una mirada de trascendencia, de fe, de ver las cosas desde la resurrección de la carne, como dice el credo, ya lo vamos a decir. Por eso, hermanos, hoy San Pablo nos da esta luz, no reducir nuestra esperanza en Cristo, nuestra fe en Cristo, solo a las cosas de esta vida, porque así, ¿qué es lo que va a pasar? Seríamos los más infelices de todos los hombres, dice San Pablo. Y claro, por eso hay gente que se va frustrada de la iglesia. Dice, no, ahí no, dice. Si yo no me sané, dice. Allá van donde Machimón, maldito Machimón, ¿verdad? Allá van donde el brujo. Allá van donde, qué sé yo, la bruja. ¿Y eso por qué nos pasa? Porque no buscamos a Dios. Andamos buscando solamente lo que Dios nos pueda dar, pero no le amamos a Dios. Solo lo que Él nos da. Y ahí hay un problema de inmadurez espiritual. Padre, entonces es malo pedirle el milagro. No, hay que pedírselo. Pero sabiendo que el milagro más grande no es lo que le pedimos a Dios que Él nos dé, sino obtenerlo a Él. Yo a veces cuando hablo de este tema siempre pongo de ejemplo a Santo Tomás de Aquino, que cuando estaba muy gravemente enfermo, cuenta su historia de vida, él cuando estaba ya grave tuvo una revelación mística y el Señor le dijo: Tomás, has hablado muy bien de mí, pídeme lo que quieras. Estaba muy gravemente enfermo y ¿saben qué? No le pidió que lo sanara. ¿Saben qué le pidió? Señor, le dijo, yo te quiero a ti, le dijo. Como 2 semanas después se murió. Pues sí, como lo quería ver al Señor. Entonces venite de un solo, le dijo, se murió. Bueno. No le pidió que lo sanara. Yo te quiero a ti, le dijo Santo Tomás. Él no le anduvo pidiendo, mira, quítame el dolor, quítame la... No. Con eso no quiero decir que es pecado pedirle al Señor que nos sane. No se me malinterprete, porque ya después, ya me imagino, después van a andar diciendo, dijo el Padre, que es malo andar pidiendo al Señor que uno lo sane. No, y ahí no estamos encomendando al Padre Jesús, pues. No hemos pedido por los enfermos. Si eso no es malo. Lo que quiero decir es que a veces nos centramos solo en eso y no le pedimos otras cosas más importantes. Y a veces Dios puede que nos sane, otras veces no. Pero por eso quedamos infelices cuando no lo hace. Porque reducimos nuestra esperanza en Cristo. Por eso dice el apóstol, vuelvo a leerlo. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. ¿Qué más claro que eso? Pero no es así, dice el apóstol. Porque Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Es decir, la resurrección aparece como uno de los grandes bienes o uno de los máximos bienes o el máximo bien del creyente, del cristiano. Estar con Él resucitado. ¿Ve? Y por último, hermanos, tercera enseñanza que podemos entresacar del día de hoy. Es decir, este padre tanto que habla, pero ya voy a terminar. Cuando digo que ya voy a terminar, me falta media hora todavía, pero ahí vamos. El Santo Evangelio es un texto muy, muy denso. Nos habla de las famosas bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, hermanos, hay que decir primero lo que no es. Las bienaventuranzas, aunque así lo parezca, pero no lo es, no es un evangelio de la desgracia. ¿Por qué digo así? Porque alguien puede decir, pero ¿cómo es eso que es dichoso el pobre? ¿Qué es dichoso el que tiene hambre? ¿Qué es el dichoso el que llora? ¿Cómo es posible que es dichoso el que es aborrecido, el que es despreciado? ¿Cómo es eso posible? ¿Es que acaso que Dios quiere que vivamos en una vida de desgracia? Entonces, si así fuera, si el mensaje fuera ese, el de las bienaventuranzas,
entonces sí hablaríamos de un evangelio de la desgracia, que Jesús está de acuerdo que nos vaya mal, que Jesús quiera que vivamos en miseria, que Jesús quiera que vivamos en hambre. No es eso lo que Jesús quiere, pero sí nos indica un estilo de vida. Por lo tanto, las bienaventuranzas no son el evangelio de la desgracia, sino que es un estilo de afrontar la vida. Diga conmigo, un estilo de afrontar la vida. ¿Y saben por qué? Porque el sufrimiento, tarde o temprano, va a llamar a la puerta de nuestra vida. Ahí no importa que usted sea millonario o pobre. Ahí no importa que usted sea bajito, pequeñito o alto, bonito o feo, negrito, negrito o blanquito, blanquito. El sufrimiento va a llamar a la puerta de la propia vida. Unos sufren de un modo, otros sufren de otro, sufre el niño, sufre el joven, sufre el adulto, sufre el hombre, sufre la mujer. Todos vamos a experimentar en diversos momentos o etapas de la vida sufrimiento. Pues eso es la bienaventuranza. La bienaventuranza es un estilo para afrontar esos momentos de los cuales no vamos a ser capaces de evitarlos. Van a llegar, pero hay que afrontarlos. Porque si no los afrontamos, nos van a hundir, nos van a aplastar. Esos son las bienaventuranzas. A veces va a ser imposible sortear la pobreza que va a venir a nosotros, el llanto, el hambre, porque no solo es el hambre de comer, sino hay tantas hambres, hay tantos tipos de llanto, ¿verdad? Hay tantos rechazos. Pero lo que las bienaventuranzas indican es que esa realidad que parece trágica, que parece sin sentido, tiene un sentido. Porque el hambriento no será dichoso porque tiene hambre, sino porque si afronta desde la fe y desde la esperanza en Cristo su hambre, esa hambre le va a transformar. Esa hambre le va a hacer más empático. Esa hambre le va a servir a ser más caritativo con el otro que también tiene hambre como él. Esa hambre le va a hacer más comprensivo con el otro que sufre. El que llora y ha llorado sus penas, va a poder tener capacidad de poder entender a los demás, o sea, va a poder ejercitar la virtud del amor, de la caridad, pero también va a ser capaz de ser agradecido. A mí no se me olvida, ya hace años fui a visitar el penal y allí un señor me decía: padre, yo le agradezco a Dios que me hayan mandado al penal. Yo iba a asesinar a mi esposa, pero gracias a Dios, aquí me tienen guardadito. Si yo no hubiese pasado esta desgracia de estar aquí, yo no hubiera reflexionado probablemente. ¿Cuántos me decían: cambia, le vas a hacer daño a tu esposa, vas a hacerle daño a tus hijos? Y yo siempre embolándome, embriagándome, y nunca les hice caso. Solo cuando mordí el polvo del sufrimiento, cuando me sentí solo, cuando me sentí castigado por mis propias culpas, ahí yo entendí que debía de recomponer. Y hoy yo le agradezco a Dios. Claro, no es para todos eso, hay gente que se hunde, pero este hombre había recapacitado. Es decir, había puesto en marcha las bienaventuranzas en su vida de algún modo. Había llorado quizás en su celda, había experimentado tanto dolor y humillación ahí, pero eso mismo le había dado la capacidad de cambiar de mentalidad y de actitud. Y no tenía sentimientos de frustración, sino de gratitud para con Dios. Mire qué curioso. A eso se refiere Jesús. Por eso es dichoso, dice. Por eso es bienaventurado aquel que es capaz de ver en su desgracia un mensaje de Dios. ¿Ven? Un mensaje de Dios. Entonces, no es el evangelio de la desgracia, las bienaventuranzas. No seremos dichosos solo por el hecho de ser pobres, o por el hecho de tener hambre, o por el hecho de tener llanto, sino que
Seremos dichosos en la medida, vamos, desde eso que sufrimos, anhelando crecer en la virtud y unirnos más a Dios. Eso es lo que en el fondo el Señor quería indicarnos. Hoy le pedimos al Señor, pues, que nos dé esa gracia, ¿verdad? Y que no nos desanimemos, porque hoy en el Evangelio también se dice eso. Dichosos ustedes serán cuando los hombres los aborrezcan, los expulsen, cuando los insulten y maldigan por causa de el Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces, a veces vamos a ser también rechazados, insultados. Recuerdo que una vez una señora, ya voy terminando, hermanos, falta otra media hora más. Recuerdo que una señora llegó un poco triste porque me dijo, también es que a veces en las iglesias somos un poco tremendos, ¿verdad? A veces, sobre todo los que más estamos cerca, a veces cometemos esos errores, hay que aceptarlo. La señora tenía años de no ir a la iglesia y cuando la vieron, toda la gente volteándola a ver, como que a ver quién estaban viendo, quizás al diablo que habían visto calzoneta, no sé. Toda la gente admiraba aquella gran novedad y ya estuvieron comentarios. Esta señora los escuchó, vaya, al fin vino, dijo. Otra dijo, va a llover, dijo, así de modo irónico. Y era la gente más cerquita de la iglesia y más criticona, imagínense. Vaya. Pero con eso no quiero decir que los que están cerca aquí así son, ¿verdad? Sino que, bueno, si les cae también. Bueno, entonces, pero a veces cometemos esos errores, ¿verdad? El punto es que aquella señora se fue un poco dolida, triste. No vuelvo a ir, me dijo, porque me critican. Yo le decía, le recordé este buen texto del Evangelio precioso. Mire, si Jesús dice, ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe. Si así hacían con los falsos profetas. No busque que la alaben, no, mejor, le digo. Y si porque usted va a la iglesia llueve más, mejor que llueva, vamos a tener las plantitas bien verdes, le dije. Mejor todavía. Usted por eso no se preocupe. Sí, ¿verdad, padre? Me dijo. Pues sí, usted vaya. Pues sí, voy a ir el otro domingo, me dijo. Yo creo que por aquí está, no sé. Seguro, eso es. Uno no tiene que preocuparse. Por eso yo cuando hay gente que le dice a uno, ¿verdad? Ay, padre, usted es una gran cosa. Ay, padre, qué bonito predica. Uy, apártate de mí, Satanás, digo yo. Mire, por aquí dice, ay, cuando todo el mundo los alabe. Hay que tener cuidado. Y a veces la gente, eso es lo que persigue. Hay gente que se enoja cuando el padre no agradece por el trabajo que hizo. Ay, no me mencionó el padre y yo le ayudé, dice. Mejor que no la mencione, que no lo mencione. ¿Y qué anda buscando usted? Fama, alabanza. No, hombre, que se la dé Dios, no los hombres. Pero a veces eso es lo que andamos buscando. Ahí en donde uno ve, nos falta vivir el Evangelio. Tenemos ideas erradas de lo que es el cristianismo puro y verdadero. Este es el Evangelio. Por eso es que el Señor hoy nos ha exhortado y nos ha iluminado a cada uno, ¿verdad? Que Dios nos ayude en nuestra lucha. Ave María Purísima.